Sí, mis cansados, pero sí. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio ya con la clase. Por favor, les recuerdo que estamos trabajando los martes. Importante que se conecten también los martes porque los estoy tomando en cuenta para el punteo de las guías, ¿verdad? Y se pueden dar cuenta a quienes estuvieron, pues, es importante la explicación. Qué bueno fuera que pudieran realizar las guías sin explicaciones, ¿verdad? Y realmente media hora no alcanza, no es nada. Si estando en la escuela invertimos 5 periodos de 35 minutos, imagínense acá en media hora no hacemos nada, ¿verdad? Entonces es muy importante que se conecten. Hay quienes me dicen, yo no me conecto porque yo miro los videos que fulanito o fulanita me pasa, ¿eh? No es lo mismo porque de ser así, entonces mejor regresamos a como estábamos al inicio, ¿verdad? Solo les mandamos las guías y ahí ustedes las resuelven. Y les mandamos un pequeño video y ahí ustedes las resuelven, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Porque si no, entonces siguiéramos trabajando de esa manera. Entonces es importante que ustedes se conecten, por favor. Entonces no lo olviden, espero de que para el próximo martes sí sea la mayoría, porque estoy teniendo un aproximado de 20 por sección, ¿verdad? Porque en ese horario uno las 3 secciones y a puras penas llego a 60. Entonces, por favor, ahí lo toman en cuenta. Me hacen el favor y me confirman, voy a compartir pantalla. Me confirman si lo logran. ¿Lo ven? Sí, sí, señor. Ok. Fíjense de que en la clase anterior y en las guías tampoco lo agregué, pero junto con los balances tienen que hacer partidas de liquidación y cierre. Entonces, no sé si ya hicieron los balances. Si ya los hicieron, pues igual solo hay que agregar las partidas de cierre, ¿verdad? Y en este caso, de cierre ya no van a ser 4, sino que las que vamos a trabajar van a ser 6. Van a ser 6. Vamos a agregar, lógicamente, las del costo de producción y esas van a ser las primeras. Entonces, para las partidas de cierre, la primera partida va a ser la de cierre de las cuentas del debe, ¿verdad? Entonces, en el debe colocamos costo de producción y en el haber todas las cuentas del debe. Por ejemplo, mano de obra directa, mano de obra indirecta, alquiler de fábrica, materia prima. Aquí va a estar el inventario inicial de materia prima, el inventario inicial de artículos en proceso. Todas las cuentas del debe que tengamos, esto lo van a hacer de acuerdo al balance de 6 columnas. Entonces, acá en el debe, el costo de producción y todas las cuentas del debe las vamos a anotar en el haber. ¿Qué explicación vamos a anotar a la partida? Cierre de las cuentas del debe de costo de producción. Esa va a ser la partida 1. La partida 2, vamos a cerrar las cuentas del haber del costo de producción. Para cerrarlas, como está en el haber, las anoto en el debe. Materia prima de inventario, aquí va a ser el final, artículos en proceso final, descuentos sobre compras de materia prima, devoluciones y rebajas sobre compras de materia prima y todas las cuentas que están en el haber. Eso las anoto en el debe y en el haber, costo de producción. ¿Qué explicación va a tener acá la partida? Similar a esta, ¿verdad? Cierre de las cuentas del haber de costo de producción. La partida número 3 es de las que ya hemos hecho. Vamos a cerrar las cuentas de pérdida. En el debe, pérdidas y ganancias, y en el haber, todas las cuentas de pérdida. Acá el inventario inicial de artículos terminados, alquiler, sala de ventas, sueldos, bonificaciones, publicidad y, en fin, todas las cuentas de pérdida. Y las voy a anotar del lado del haber. ¿Qué explicación va a tener la partida? Similar a la primera. Cierre de las cuentas de pérdida. O cierre de las cuentas de pérdida de saldo deudor, ¿verdad? Partida número 4, voy a cerrar las cuentas de ganancia. Las de ganancia van en el haber, para cerrarlas las voy a anotar en el debe.
ventas, intereses cobrados, devoluciones y rebajas sobre compras, inventario final de artículos terminados, todo eso en el debe, y en el haber, pérdidas y ganancias. ¿Qué explicación va a tener la partida? Cierre de las cuentas de ganancia, ¿verdad? O cierre de las cuentas de saldo acreedor, de pérdida y ganancia. La partida número 5 no es partida de cierre. Aquí vamos a registrar el ISR que calculamos, la reserva legal y la ganancia neta. Esas cuentas en el haber y en el debe voy a anotar pérdidas y ganancias. Miss, yo tengo una duda. ¿Por qué se hace esa partida? Ajá. ¿O para qué es? ¿Para qué? Bueno, hay unos principios de la partida que dice que toda cuenta tiene que estar abierta y se abre del lado donde van. Y para poder cerrarla, lógicamente, tiene que estar abierta, ¿sí? Y una cuenta se crea por medio de un ajuste. Entonces, si ustedes en la hoja de trabajo o en el balance calculan ISR, solamente lo están calculando. ¿Hicieron algún ajuste por esas cuentas? No. Sin embargo, las agregan en el haber. Entonces, esta partida no es de cierre, esta es para registrar el ISR y la reserva legal y la ganancia neta calculada, para que ya en la siguiente partida lo pueda cerrar. Porque ahí solamente lo anotamos en la hoja de trabajo o en el balance. Pero en sí, partida por esto no lo hemos hecho. Entonces, la partida se hace junto con las partidas de cierre. Entonces, si ustedes ven algunos ejemplos acá, no les va de las cuentas del ISR, aquí les dice registro, porque hasta aquí estamos haciendo la partida, como quien dice, abriendo esa cuenta. Si ustedes ven un balance, la cuenta ISR por pagar no está. A veces está la de reserva legal, ganancia neta sí no está. Entonces, por eso es de que las registramos acá para abrirlas y luego acá en la siguiente cuenta las cerramos. ¿Sí? Entonces, acá no, la explicación no va a ser partida de cierre, va a ser registro del ISR, reserva legal y ganancia neta. Y en la partida 6 voy a cerrar las cuentas de activo y pasivo. Acá en una sola. En el debe las cuentas de pasivo y en el haber las cuentas de activo. Recuérdense que acá en el activo está el inventario final de materia prima, inventario final de artículos en proceso, inventario final de artículos terminados. Y acá noté solamente ISR, pero acá también va la ganancia neta y va la reserva legal. ¿Estamos? Entonces, esas son las 6 partidas que vamos a realizar acá como partidas de cierre. Entonces, junto a sus balances, me hacen el favor y van a realizar las partidas de liquidación y cierre. ¿Alguna pregunta acá? No, Miss, gracias. Miss, yo tengo una pregunta. Dime. Haciendo en conjunto de todos los trabajos, en total, ¿cuántos serían? Porque eso... ¿Cómo así? Es que yo conté los trabajos y si no estoy mal son más de 10. No te escuché. Yo conté los trabajos, pero si no estoy mal son más de 10. Más o de estoy 10. mal ahí. En la primera serie, no me acuerdo cuántos balances tiene. 1, 2, 3. Creo que son 7 ahí. 7 balances. 7. O 7 son. 7 balances. Ajá. La primera serie tiene 7 balances y la investigación, ¿verdad? Que van a realizar. Esa sería la primera guía. Esa sería la guía 1, ajá. Ah, ya. Ya en la guía 2 tenemos estados de producción, que eso es lo que vimos este martes. Oh, ya. Pues. Señor. Sí. En la segunda serie, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que había dicho que hay que hacer partidas de cierre en los estados de producción. No, esto es en la guía 1, en la primera serie, con los balances. Bueno. Esto es con los balances. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? No, señor. De esto no, Miss. Bueno, ok, esto es fácil, ¿verdad?
Entonces, para la clase de hoy lo que vamos a trabajar es el estado de producción. Esto no lo hemos visto y es el siguiente ejercicio. Pero, bueno, perdón. Lo que vamos a ver acá es el cálculo de la renta imponible. Nosotros hemos venido trabajando, por decirlo así, se los trabajé de una manera sencilla, lo que son el cálculo del ISR, ¿sí? Y realmente, así como los enseñé, es una manera sencilla, pero realmente no se calcula de esa manera. Para calcularlo, debemos de tomar en cuenta si existen gastos no deducibles o rentas exentas. Bueno, vamos a ver ahora el cálculo de la renta imponible y el ISR. Solo para el ISR va a afectar esta cuestión que les voy a explicar. Y esto se va a dar únicamente en el régimen del artículo 19.172. Entonces, de ahora en adelante, cuando hagan sus balances o cuando hagan una hoja de trabajo o cuando hagan un balance general y sea del régimen 19.172, para poder calcular el ISR ya no va a ser sobre la ganancia, sino que tiene que ser sobre la renta imponible. Y va a ser sobre la renta imponible si en caso tenemos gastos deducibles y si en caso tenemos rentas exentas. ¿Cuáles son los gastos no deducibles? Vamos a observar si en nuestras cuentas... Si en nuestras cuentas existen donativos y también multas y recargos. Vamos a observar si en nuestro balance de nuestras cuentas existe intereses cobrados. Si no hay donativos, si no hay multas y recargos, y si no hay intereses, y es régimen 19.172, entonces calculo el ISR de manera normal. Pero si hay donativos, hay multas y recargos, hay intereses cobrados, tengo que calcular la renta imponible. ¿Cómo voy a calcular la renta imponible? Los gastos deducibles, o sea, los donativos, multas y recargos, lo voy a comparar en un 5% sobre la ganancia. Y esa diferencia la voy a sumar. Y si hay rentas exentas, o sea, los intereses cobrados, eso lo voy a tomar en un 100% y lo voy a restar. Denme un segundito. Bastante bien. Bueno, entonces, para calcular en el régimen 19.172 y tengo donativos, tengo multas y recargos, esto lo voy a tomar en un 5% y voy a tomar la diferencia. Si hay rentas exentas, tomo el 100%. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar la ganancia de 180,000 y tengo unos donativos de 12,000, intereses cobrados de 15,000. En este caso no tengo multas. Entonces, cuando yo voy a calcular el ISR, voy a mi balance y voy a ver si tengo donativos, intereses cobrados o multas y recargas. A la ganancia le voy a calcular el 5%. En este caso, 180,000 por el 5% me da 9,000. Y lo voy a comparar con el donativo o con las multas y recargos. Y ese 5% tiene que ser menor al donativo o menor a las multas. Y se suma la diferencia. Por ejemplo, el 5% de 180,000 son 9,000. Y el donativo es de 12,000. Entonces, en este caso, observamos que el 5% es menor. Siempre el 5% tiene que ser menor al donativo. Como es menor, lo restamos. 12,000 de los donativos menos 9,000 del 5%, tengo una diferencia de 3,000. Estos 3,000 son los que yo voy a sumar. A estos 3,000 se le llama gastos no deducibles, no al donativo, sino que a la
diferencia. Entonces, estos 3,000, ya más adelante vamos a ver cómo lo vamos a sumar. Si tengo intereses cobrados, a esto no le calculo ningún porcentaje. Esto lo tomo el 100%, no le calculo ningún porcentaje, ni lo sumo, ni lo resto, ni nada. Lo voy a tomar exacto. Perdón, le voy a restar la cantidad exacta. Entonces, ¿cómo se determina la renta imponible? Como tengo donativos e intereses, la ganancia más los 3,000, que es la diferencia de los donativos, y los 15,000, que es el interés cobrado. O sea que se suman los gastos no deducibles y se restan las rentas exentas. En este caso, el donativo es gasto no deducible y los intereses se toman como rentas exentas. Los gastos no deducibles se suman y las rentas exentas se restan. Entonces, 180,000 más 3,000 menos 15,000, tengo 168,000. A eso le voy a llamar renta imponible. Entonces, el ISR en este caso ya no se calcula sobre la ganancia, se calcula sobre la renta imponible. Entonces, ¿cómo calculo el ISR? La renta imponible, que es 168,000 por el 25%, que me da un total de 42,000. La reserva legal y la ganancia neta, eso lo calculo normal. La reserva legal va a ser normal, o sea, la ganancia menos el ISR por el 5% y me da 6,900. ¿Cómo calculo la ganancia neta? La ganancia menos el ISR menos la reserva, y ahí voy a obtener la ganancia neta, que es 131,100. Entonces, recuerden que si tengo donativos o multas y recargos, lo voy a comparar con el 5% de la ganancia. Y ese 5% para tomarlo siempre tiene que ser menor. ¿Qué hubiera pasado si tengo un donativo? Si tengo un donativo de 5,000 y el 5% es 9,000, ¿lo tomo o no lo tomo la diferencia o no lo tomo? ¿Lo tomo como gasto de gasto no deducible o no? No, porque es menor. No, porque el 5% es mayor. El 5% es mayor al donativo. Miren, del 5% que tengo 9,000, el donativo tengo 5,000. Y siempre el 5% tiene que ser menor. Entonces, acá sencillamente no hago nada. ¿Me explico en esa parte? Entonces, pero eso se compara con los donativos o las multas y recargos. Ajá. Calculo el 5% y lo comparo con el donativo. Si ese 5% es menor, lo voy a restar y es la diferencia lo que voy a tomar. Esta diferencia acá se le va a llamar gasto no deducible. Gasto no deducible. Esos 3,000. Esos 3,000 son los que voy a sumar. Ahora los intereses cobrados no le calculo ningún porcentaje ni lo comparo con nada. Eso lo tomo la cantidad completa. Y esto se va a llamar renta exenta. Las rentas exentas se restan y los gastos no deducibles se suman. Por ejemplo, acá tengo una ganancia de 160,000. Tengo un donativo de 15,000. Y tengo multas y recargas por 5,000. Y tengo intereses cobrados de 7,000. ¿Cuánto sería del ISR? Esto solamente va a afectar al ISR. ¿Cuánto sería ahí de ISR? Tengo una ganancia de 160,000. Un donativo de 15,000. Multas y recargos 5,000. Y los intereses por 7,000. Vamos a ver si comprendieron lo que les indiqué y díganme cuánto es del ISR. Miss, pero se tiene que calcular todo lo anterior primero para saber cuál es el ISR. Sí, en este caso, cuando tenemos donativos, cuando tenemos intereses y multas, el ISR ya no se calcula sobre la ganancia. Tengo que determinar
determinar la renta imponible. Entonces el ISR se va a calcular sobre la renta imponible. ¿Y cómo determino la renta imponible? Sumando los gastos no deducibles y restando las rentas exentas. Estos se tomarían como gastos no deducibles y esto se tomaría como renta exenta. Pero a estos dos los tengo que comparar con el 5% de la ganancia. ¿Cuál es el 5% de 160,000? 8,000. 8,000. Sí. Sí, mis Entonces, 8,000. acá por 5% me daría 8,000. Entonces, tengo que recordar, ese 5% tiene que ser menor al donativo o menor a las multas y recargos para tomar en cuenta la diferencia. Entonces, en este caso, el 5% es 8,000 y el donativo es 15,000. ¿Lo tomo o no lo tomo? Sí, lo toma. Sí lo toma. Sí lo tomo porque el 5% es menor. Entonces, ¿qué hago? Resto 8,000. Le resto 8,000. ¿Y cuánto voy a obtener? 7,000. Estos 7,000 es lo que voy a sumar. Lo que le voy a sumar a la ganancia. El 5%, perdón, multas y recargos son 5,000 y el 5% es 8,000. ¿Lo tomo o no lo tomo? No se toma. No, porque no es lo menor. toma. No lo tomo. ¿Por qué? Porque el 5% es mayor y el 5% tiene que ser menor. Entonces, en este caso, multas y recargas no lo tomo. ¿Sí? Intereses cobrados siempre voy a tomar el 100%. ¿Y cómo voy a trabajar esta cuenta? Esta cuenta la voy a sumar. Entonces, ¿cómo calculo la renta imponible? 160,000 más 7,000 menos, Menos los 8,000. no, 8,000 no, 7,000. Miss, solo que ahí en el donativo se confundió y en vez de poner menos puso por. Ah, gracias. Acá. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuánto tengo acá? 160,000. 160,000. Esto sería la renta imponible. Entonces, ahora el ISR ya no lo sobre la ganancia, sino que lo voy a calcular sobre los 160,000. Acá de puro chiripazo me dio la misma cantidad, sin querer queriendo. Entonces, acá a esta cantidad le voy a calcular el 25%. Y ese va a ser el ISR. ¿Cuánto sería de ISR? 40,000. 40,000. 40,000. Y la reserva legal, ¿cómo voy a calcular la reserva legal? Para la reserva legal, si tomo la ganancia. ¿De cuánto es la ganancia? Serían 6,000, Miss. Menos 40,000 por el 5%. ¿Cuánto me da? 6,000. 6,000. Solo para el ISR les va a afectar acá. La ganancia neta, ¿cómo sería? La ganancia menos los 40,000. Menos los 6,000. Menos 6,000 serían 114,000. 114,000. Sí. Eso sería la ganancia neta. ¿Sí? Estas cuentas les van a afectar solamente para calcular el ISR. ¿Alguna pregunta? Yo, Miss, todos estos procedimientos, ahora sí vamos a hacer los balances. Siempre y cuando hayan esas cuentas. Ok. Si no hay, sobre la ganancia normal como lo han hecho, lo realizan. Esas Ahora, tres ahora cuentas tenemos que tomar en cuenta. Exacto. Ahora, si hay donativos, hay multas, hay intereses, las tienen que tomar en cuenta. No necesariamente las tres van a estar en un ejercicio. Puede ser que solo haya donativos,
puede ser que solo hayan intereses cobrados, puede ser que solo haya multas y recargos o que tengan las 3 cuentas. Si solo tiene una, de igual manera, ¿no? No te escuché, mira. Que solo esté una cuenta de esas, digamos que en un balance solo esté solo donativos. Solo eso tomás, entonces esto no lo vas a sumar. Entonces esto no lo tomas en cuenta. Solo el donativo, calculas el 5% sobre la ganancia, lo comparas con el donativo y es esa diferencia la que vas a sumar. Hay un par de balances que tiene, uno tiene solo donativos y otro creo que tiene intereses cobrados, están en los últimos. Y regularmente es solamente en el régimen 19.172. Ah, ok. Entonces, si es el otro, el 137, creo que es, no sé, ahí no se hace este procedimiento. Ahí no se hace nada. ¿Tienen ahí su guía? ¿Tienen ahí su guía? Dime. Por ejemplo, en el primero, 19.172, ahí creo que no hay. Es 19.172, entonces ahí revisan y ahí no hay. El siguiente, 19.172, creo que tampoco hay. Y el tercero, 19.172. Los intereses gastos no tienen nada que ver. Solo intereses cobrados. Ok. Aquí tampoco hay. Este es 43, ni lo miro. Este es 19, aquí creo que sí va a haber. No hay. En el siguiente, 19.172. En este sí hay, miren, en el número 25. El número 25 es régimen 19.172 y tienen intereses percibidos y tienen donativos. Mis percibidas es así, sinónimo de cobrados. De cobrado, de ganado, ajá. Ok. En el 28 es 43, ni lo miro. Ah, solo en uno tienen. Para que lo practiquen. Bueno, ¿no hay dudas? ¿No, mis? ¿Seguro? Bueno, entonces si no hay dudas, hasta ahí nos quedamos, chicos. Solo me permiten y voy a hacer la captura de pantalla para la asistencia. Ahí se recuerdan que estoy tomando en cuenta su asistencia para las siguientes guías. ¿Estamos? Y entonces hasta aquí nos quedamos. Dios les bendiga, que tengan muy buena noche. Y si tienes alguna duda, ahí estamos en el grupo, ¿eh? Me hice una duda. Dime. Fíjese que en las librerías no he encontrado papel copia naranja. No, en ese papel copia naranja no hay, ahí tiene que ser Iris. Iris. Ajá, papel iris. Sí. Ah, ok, gracias. Bueno. Miss, disculpe, yo tengo una duda. En la guía número 2, en la serie número 1, dice, tomando en cuenta los ejercicios de la serie 1, de la guía número 1, del tercer bloque, realizar el estado de costos de producción y las partidas de cierre de cada uno. Y usted nos estaba diciendo que en los 7 balances de la primera guía lo teníamos que agregar, pero como en la segunda guía ya está, entonces agregamos las partidas de cierre en la segunda guía y no en la primera guía. Siempre tienen que ir con los balances. No importa si lo haces en la primera serie o en la segunda. Ah, bueno, Miss, gracias. Siempre cada balance va con sus partidas de cierre. Gracias, Miss. Bueno, gusto saludarles, pues, chicos, que tengan buena noche, nos vemos. Adiós, Miss. Adiós. Adiós, Miss. Adiós. Ahí se portan bien. Adiós. Ahí se cuidan, usen su mascarilla, usen gel, alcohol, no salgan. Gracias, Miss. Dejen un rato a la novia o al novio. Gracias, mija.
Adiós, Miss. Adiós. Se cuidan. Gracias, igual. Buenas tardes, Miss, se cuida. Gracias. Adiós. Bye.